Si después de ver este vídeo no te compras un tomillo, yo no sé en qué país vives. El tomillo, el Thymus vulgaris. ¿Thymus vulgaris? Sí, creo que sí. ¿Qué cuidados hay que dar al tomillo para que esté sano y que no esté como uno que tengo allí, que está el pobriño escuálido, delgadiño, que florece pero está malísimo? Los cuidados del tomillo para mí son casi idénticos a la lavanda. Una planta que no es rústica, la ves muy silvestre, muy de veredas, pero no es así, ¿vale? Es una planta de tallos y de tejido muy carnoso que como no la riegues se agacha y se pocha, ¿vale? Necesitas regar de forma abundante el tomillo, te sorprenda o no te sorprenda. Como cualquier aromática, el tomillo en un jardín o en un huerto cumple la función de cambiar los olores del entorno para que las plagas no localicen tus cultivos, atrae muchísimas abejas y es posiblemente una planta que atrae más abejas que el romero, cuando el romero es lo mítico de, bueno, miel de romero, la planta que más abejas atrae, el romero, no. Para mí es el tomillo, por estas mini flores, mira, estas mini flores que ves todo por aquí, de este color blanco tan bonito, son flores que vuelven locas a las abejas, son muy aromáticas. Y estas flores es lo que de hecho le da ese toque tan rico cuando cogemos el romero para hacer platos de comida. De hecho es una de las aromáticas más usadas en gastronomía. Como te digo, que no es una planta rústica, es una planta que necesita varias cosas. No puede bajarse demasiado la temperatura en tu zona o puede sufrir muchísimo porque los tallos son carnosos y se doblarían por quemarse por el frío, ¿vale? Entonces no te sirve si tienes una zona muy fría. Al final la planta se acaba haciendo con el tiempo más resistente, ¿vale? Pero también te voy a hablar un poquito del tema de las podas, que es una planta que pide podas bastante constantes porque así le das fuerza y ganas de mantenerse viva, porque esta planta como pierda el interés, como se rinde, se le caen todas las hojas y te quedas con unos tallos de madera seca, ¿vale? En zonas donde llueve de forma habitual casi no hay que regarlo, pero como en tu zona ven a lo mejor un mes sin lluvias, vas a tener que estar regando. No me gusta decir días de la semana de riego, pero fíjate que me da mucha rabia que a un montón de gente esta planta se le quede pocha, así que yo esta planta la regaría casi una vez a la semana en pleno verano, ¿vale? Porque esta planta te va a pedir una exposición no a pleno sol, aunque lo aguanta, pero en una especie de zona donde sí que pegue buen sol, pero que después de repente se tape por un murete, va a estar perfecto el romero. O sea, no es una semisombra, es bastante sol, pero no es ese sol abrasador que, por ejemplo, sí te aguanta el romero o sí te aguanta una lavanda, ¿vale? Sabemos ya la temperatura, sabemos ya el tema del riego si no llueve y sabemos el tema de la exposición al sol. Y ahora te voy a hablar de los mantenimientos. ¿Qué tienes que hacerle al romero para que esté espléndido? ¿Vale? Importantísimo. Si tú quieres que tu romero te florezca mucho, necesitas dejarle los tallos que crezcan largos. Esa floración no la hace en los tallos medios, la forma en las puntas de las ramitas, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo podas constantes, que es básicamente lo que yo te recomiendo, ojo, porque te va a acabar floreciendo igual, si tú haces podas constantes, le va a costar muchísimo florecer, porque en las puntitas siempre te las vas a estar llevando por delante, ¿vale? Eso sí, poda constante evita que se ponga leñosa y evita que se seque. Si tú la podas, le van a estar saliendo continuamente nuevos brotes tiernos que vas a estar pudiendo cosechar para hacer comidas continuamente. El pollo al horno, las carnes, ensaladas y sobre todo puedes estar haciendo podas de mantenimiento. Una vez que cortas las ramitas, como no las metas en la nevera entre dos papeles de cocina, se te va a secar enseguida, ¿vale? Pero también te da la opción de cortarla, poner las ramitas boca abajo para que se vayan secando y la puedes guardar como aromática seca. Como aromática que forma flores y que ya te digo que la separo del romero, porque el romero va un poquito a su bola y a su aire, esta planta te pide fertilización, te pide que le eches un poquito de fertilizante para flores. Los fertilizantes que te digo muchas veces que tienen guano, ¿vale?, son muy indicados para plantas que florecen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a un tomillo o una lavanda yo le echaría un fertilizante con guano, ¿vale? Porque tienen mucho potasio y favorecen la floración. Te pide que le pongas el fertilizante de aloe vera, ¿vale? Porque le da mucha salud, porque te voy a enseñar ahora, de hecho, las raíces, mira. Las raíces del tomillo son muy finitas, muy delgaditas y no puede encharcarse nunca. Pero al ser tan finas, tiene muy poca resistencia a la sequía. Entonces, si no llueve, tienes que regar. Si la tienes en maceta, te puedo decir
que lo que te decía antes, que posiblemente mínimo una vez a la semana lo tengas que regar. Y vuelvo a insistir en que no me gusta nada dar días de riego en plazos, porque no conozco ni tu tierra, ni tu maceta, ni tu clima, ni nada. Pero yo te digo, como no te llueva, vas a tener que regar de forma muy regular para que la planta esté completamente sana. Es una planta que es capaz de florecer, polinizarse la flor, formar una semillita y autosembrarse ya sola. Pero también te digo, es una planta bastante caprichosita a la hora de la siembra y a mí nunca se me ha dado bien sembrarla. Y yo este pedazo de tomillo me lo he comprado por 8,95 €, aquí lo tienes. 8,95 € te puede parecer mucho, pero es que esta es una aromática muy grande, ¿vale? Te la puedes comprar de un tamaño así por unos 2 €, 2,5 € y sobre todo si la mantienes bien, como te estoy enseñando en el vídeo, te va a durar bastante. Tema de abonados y cómo te necesitas gestionar la tierra. Como viste las raíces, tu tierra no puede empaparse, entonces necesitas que tu tierra sea permeable. Añade bastante compost, porque el compost genera condiciones de permeabilidad en la tierra. No es que sea una planta muy exigente y no vas a estar necesitando abonarla de forma muy regular, ¿vale? Siempre me gusta premiar a la gente que se queda hasta el final de mis vídeos y te voy a decir uno de los insecticida, elimina plagas más potentes que hay, que solo tiene un problema, que te digo al final de contarte cómo lo preparo, ¿vale? El tomillo tiene timol, un producto natural contrastadísimo que mata plagas, pulgón, mosca blanca, etc. Si preparas una infusión de tomillo, que yo te aconsejo que sea simplemente un puñadito de ramitas con hojas de tomillo, los hierves en 1 litro de agua, lo dejas enfriar pues quizá toda la noche para que se vaya haciendo lo que se llama una decocción. Con que lo hiervas un 10 minutos ya te llega, ¿vale? A fuego medianamente lento, que no te esté hirviendo a borbotones, dejas que se enfríe y a la mañana siguiente ese ramito de tomillo en 1 litro de agua puro, que ya está frío, lo pones en pulverizadora y le das a todo lo que veas que tenga plaga, ¿vale? Te digo, rosales con pulgón, etc. Básicamente, el timol es una sustancia venenosa para los insectos, ¿vale? Por eso, el aspecto único negativo que tiene ese insecticida de tomillo es que puede perjudicar insectos beneficiosos. Si lo aplicas a horas donde hay abejas, puedes perjudicar a las abejitas. Entonces, utilízalo siempre hacia la noche, ¿vale? Ni siquiera de tarde cuando veas que quedan algunas abejas. Utilízalo de noche, al día siguiente ya está medio evaporado, ya no va a haber contacto con las abejas y no va a pasar nada, ¿vale? Pero ten cuidado con eso porque, ya te digo, a mí en este canal me gusta contarlo todo. Con el timol del tomillo se hacen muchos insecticidas, pero no te recomiendo que lo uses cuando hay abejas trabajando. Bueno, de hecho, cuando hay abejas trabajando, ni pulverices agua. Creo que todo el mundo conoce el tomillo. Creo que todo el mundo, si no lo tiene, debería tenerlo en su huerto. Te voy a dejar por aquí un vídeo sobre la lavanda. Me parece una planta espectacular en el huerto, ¿vale? En el jardín, preciosa y muy beneficiosa. Te voy a dejar por aquí el botón de suscribirte al canal. Suscríbete, que esto es gratis, caramba. Esto es gratis, chico. Y aquí, en esta pedazo de bolita de tomillo, te voy a dejar mi último vídeo. Anímate, échale un ojo al último vídeo también y nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.